Secuencia lógica del proceso de investigación. La secuencia lógica del proceso de investigación generalmente sigue los siguientes pasos. Primero, identificar el problema o la pregunta de investigación. Segundo, realizar una revisión bibliográfica para obtener información existente sobre el tema. Tercero, formular una hipótesis o una pregunta de investigación. Cuarto, diseñar y planificar el estudio o experimento. Quinto, recopilar y analizar los datos obtenidos. Sexto, interpretar los resultados y sacar conclusiones. Séptimo, comunicar los hallazgos a través de informes o publicaciones científicas. Segunda pregunta, ¿el resultado de la aplicación del método científico es la ciencia? Sí, porque este proceso sistemático y riguroso nos permite investigar y comprender el funcionamiento de la naturaleza y el universo. Tercera pregunta, al plantear un problema se debe ir de lo específico al general. Respuesta, al plantear un problema generalmente se sigue el enfoque de ir de lo general a lo específico, es decir, se comienza identificando el problema en términos más amplios y luego se va refinando y especificando a medida que se profundiza en la investigación. Cuarta pregunta, para la elaboración del marco teórico no es necesario conocer previamente los objetivos y la pregunta de investigación. Respuesta, en la elaboración del marco teórico es recomendable tener claridad sobre los objetivos y la pregunta de investigación, ya que esto proporciona una guía y un contexto para identificar y seleccionar las teorías relevantes y los estudios previos que se utilizarán como base. Quinta pregunta, la variable temperatura es una variable cuantitativa continua, ya que puede tomar cualquier valor dentro de un rango de medida y se puede representar en una escalera numérica. Sexta pregunta, ¿el estado civil es una variable policotómica? Sí, porque es un tipo de variable que puede tomar 3 o más valores, es decir, una variable policotómica es toda aquella variable que tiene más de 2 opciones posibles. Séptimo, la variable cualitativa se divide en 2 palabras, variables cualitativas binarias o dicotómicas. Son las que tienen 2 valores posibles, por ejemplo, una persona puede ser nacional o extranjera. Variables cualitativas politómicas. En este caso, los valores son más de 2, por ejemplo, el estado civil, casado, soltero, divorciado o viudo. Octava, ¿cuál es la variable que puede ser manipulada por el investigador? Respuesta, la variable que puede ser manipulada por el investigador se conoce como la variable independiente o variable manipulada. Noveno, el peso de una persona en kilos es una variable continua. Sí, porque puede tomar cualquier valor dentro de un rango determinado en una escalera numérica. 10. El marco teórico es un compendio escrito de artículos, libros y otros documentos que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema del estudio. Respuesta, esto es correcto. El marco teórico es una recopilación escrita de artículos, libros y otros documentos que proporciona información sobre el estado pasado y actual del conocimiento relacionado con el problema de estudio. Ayuda a contextualizar la investigación, identificar brechas en el conocimiento existente y establecer las bases teóricas sobre las cuales se sostendrá el estudio. 11. Justificación. La justificación de una investigación consiste en proporcionar las razones y argumentos que respaldan la importancia y relevancia del estudio. Esto implica porque es necesario llevar a cabo la investigación, qué beneficios se esperan obtener, cómo contribuirá el conocimiento existente a una solución de un problema y qué impacto puede tener en la práctica en la sociedad en general. 12. El marco conceptual es un tipo de investigación documental acerca de la forma en que diferentes autores han manejado un tema en particular. Respuesta, esto es correcto. El marco conceptual es un componente del marco teórico que se enfoca en la revisión y análisis de la forma en que diferentes autores han abordado y actualizado un tema en específico. Se centra en las teorías, conceptos claves y enfoques utilizados por los investigadores previos para comprender y explicar los fenómenos del estudio. 13. El cuestionario es una técnica o un instrumento. Respuesta.
El cuestionario es un instrumento porque se utiliza para recopilar información de manera estructurada y sistemática. 14. La entrevista es una técnica o un instrumento. Es una técnica porque implica la interacción directa entre el entrevistador y el entrevistado para obtener información. Quinta. ¿La guía de trabajo es una técnica o un instrumento? Respuesta. La guía de trabajo es un instrumento porque proporciona una estructura y una orientación para llevar a cabo un proceso o actividad específica. 16. La observación es una técnica o un instrumento. La observación es una técnica porque implica la recopilación sistemática y directa de información a través de las observaciones cuidadosas y detalladas de un fenómeno o comportamientos. 17. Los grupos focales son una técnica o un instrumento. Los grupos focales son una técnica porque implican la interacción grupal y la discusión para obtener información y perspectivas sobre un tema en específico. 18. ¿Cuáles son los tipos de investigación según su enfoque? Los tipos de investigación según su enfoque son: primero, investigación cuantitativa. Se basa en la recopilación y análisis de datos numéricos para responder preguntas de investigación y probar hipótesis. Segundo, investigación cualitativa. Se centra en comprender y explorar fenómenos desde una perspectiva subjetiva, utilizando métodos como entrevistas, observación y análisis de contenido. 3. Investigación mixta. Combina elementos de investigación cuantitativa y cualitativa para obtener una comprensión más completa de un problema o un fenómeno de estudio. 19. Tiene la finalidad de investigar y analizar información específica que ha sido profundamente estudiada. Respuesta. La investigación exploratoria tiene la finalidad de investigar y analizar información específica que no ha sido profundamente estudiada. 20. Para redactar un objetivo general o específico es necesario iniciar un verbo en infinitivo. El mismo debe explicar de manera concreta la acción que ejercerá en el logro a cumplir. Esto es correcto. Al redactar un objetivo general o específico es recomendable iniciar con un verbo en infinitivo para expresar de manera clara y concreta la acción que se deberá llevar a cabo para lograr el objetivo. Gracias.